de lo que vamos a trabajar este semestre, o eje principal más bien. Por lo tanto, básicamente, si me preguntas por la nota, al final va a haber una nota. Es importante que tengamos claro que la realización de ejercicio de interrogatorio y contrainterrogatorio es el requisito sine qua non para pasar la materia. Es decir, durante el transcurso del semestre vamos a realizar diferentes actividades, pero definitivamente el que no logre superar con éxito la realización de esa actividad, pues no cumpliría el objetivo que nos trazamos para esta asignatura. Está claro lo que hemos venido diciendo. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Vale, me alegra que lo tengamos claro. Entonces, para no excluirlos, vamos a ir desarrollando el tema que tenemos preparado para hoy. Básicamente, yo envié una diapositiva. Vamos a... ¿Tienes posibilidad de compartirla, Andrea? Bien. Vamos a tratar de crear un concepto de lo que es la prueba en materia penal. Para crear ese concepto, vamos a vernos básicamente en tres principios fundamentales del derecho penal. El principio de inmediación, el principio de concentración. Si nosotros tomamos esos tres principios, construir una definición correcta de lo que es la prueba penal. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo creen ustedes que pudiéramos definir la prueba en materia penal? Olga, recuérdame qué es el principio de inmediación de la prueba. Olga Rebollo. Ustedes me excusan que la niña que trabaja con nosotros y me trajo torta y no voy a desaprovechar la oportunidad de ir comiendo la tortica mientras que dialogamos aquí en clase. Me excusan. Olga, ¿sí me escuchas? Olga. ¿Estás ahí? Sí, sí, señor. Bueno, no sé si es específicamente en materia penal, pero Fue el semestre pasado, ¿no? El principio de mediación sí, de la sí, prueba. lo mismo, pero no lo tengo bien definido en este momento. Sé que tiene que ver con el juez y con las pruebas, pero no recuerdo bien. Disculpe usted, tengo que repasarlo. Sugerencia, mis queridos amigos. Cojan ese cuaderno del semestre pasado y estudienlo. Porque créanme que si no tienen claro los conceptos, ni siquiera los más básicos, estos 4 meses y medio que creo que dura este semestre va a ser una tortura. Entonces yo les ruego, por favor, que traten de afianzar esos conocimientos que están dentro del semestre pasado para de esta manera mecanizarlo, porque vamos a estar constantemente haciendo preguntas en clase y no está bien que desconozcamos aspectos tan básicos como los principios del procedimiento penal y estemos en la asignatura de procesal penal 2. ¿Vale? Paula Aldana, ¿qué es el principio de inmediación que le preguntamos a Olga hace un momento? Paula, ¿estás ahí? Da una señal de vida, por favor. Paula. Sí, profe, un momento. Vale. Profe, ¿me puede repetir un momento, por favor? ¿Qué es el principio de inmediación de la prueba? Lo vimos el semestre pasado y dijimos que era una de las grandes características que diferencia la ley 906 de la ley 600. Es el principio que le permite, como al juez, percibir de forma directa las pruebas y las alegaciones por parte de las partes, nos valga la redundancia, de las partes. Bien, básicamente es eso. El principio de inmediación de la prueba es la posibilidad que tiene el juez de tener un contacto directo con la prueba y tener ese contacto directo con la prueba a partir del hecho de que
como quiera, que la prueba se debe celebrar en presencia del juez que va a tomar la decisión, a diferencia de lo que existía en la ley 600, en donde había un principio de permanencia de la prueba y la prueba permanecía en el tiempo desde el momento que era recaudada hasta el momento ni siquiera había presenciado la práctica de la prueba. Entonces, ese principio le permite al juez hacerse a una aprehensión directa del conocimiento a partir de estar presente en la práctica de la prueba. Habíamos dicho que el otro principio que entraba en relación directa con la definición de prueba en materia penal era el principio de concentración. Isabela Lombana, ¿qué es el principio de concentración? También lo vimos el semestre pasado cuando hablamos de los principios. Isabela, ¿estás ahí? Profe, si mal no recuerdo, el principio de concentración se refiere a que las audiencias, me corrigen si estoy mal, pues se hacen en en días consecutivos hasta llegar ¿cómo es que es? A llegar a dar su dictamen, su conclusión, y profe, tengo entendido que esto se da también como Sí. esto va ligado como al de la economía, ¿no? No. Básicamente, tocaste una arista del principio de concentración y es el que dice que la práctica de las audiencias debe hacerse de forma continua o en días consecutivos. En eso estamos de acuerdo. Pero el principio de concentración con relación a la prueba, lo que dice dentro del proceso penal, se practican en una sola audiencia. ¿Cuál es esa audiencia? Brian, ¿cuál es esa audiencia en que se practican las pruebas? Brian, ¿estás ahí? Alguien que le ayude a Brian, por favor. La audiencia de juicio. En la audiencia de juicio oral. Oye, pero yo te voy a decir una cosa. Yo he quedado muy preocupado en esta ronda de preguntas que normalmente no acostumbro a hacerlas, pero ya creo que lo voy a tener que colocar como costumbre, porque siento que hay conocimientos demasiado básicos que yo pensé que ustedes me lo iban a contestar así de una manera rápida, porque son preguntas muy básicas. Ustedes recuerdan que tomamos una gran cantidad de tiempo pasado explicando qué se hacía en la audiencia de preparatoria, y cuando hablamos de la audiencia de juicio oral, hablamos de que en esa audiencia es precisamente donde se realiza o se practica un debate probatorio. Deme un segundito que voy a poner este teléfono acá en silencio, por favor. Bien, entonces, regálenme un minuto, por favor, que estoy acá con un tema de la...
Bien, entonces decíamos que ya teniendo claro esto y el principio de contradicción que claramente dice que la prueba debe ser controvertida, quiere decir que la prueba no se puede practicar a espaldas de la persona destinataria de la misma, sino que se practica de manera de controvertirla. Logramos entonces la definición de lo que es la prueba en materia penal. ¿Qué sería la definición de la prueba en materia penal? Básicamente, cuando preguntamos ¿qué es la prueba en materia penal? Tenemos que decir, es aquella que se practica en audiencia de juicio oral, en presencia de la contraparte y con inmediación del juez. Esa sería una definición que fíjense que conjuga los tres principios que hemos venido preguntando a lo largo del tiempo que llevamos de conexión en la clase. Bien, ahora otros conceptos que nos parecen importantes apropiarnos de ellos, además de la definición, es ¿cuál sería entonces la finalidad de la prueba en materia penal? ¿Cuál es la finalidad? Yo llevo aquí un apunte para tener un orden. Repetir que se practica en audiencia de juicio oral, en presencia de la contraparte y con inmediación del juez. ¿Cuál sería entonces la finalidad? Profe, pues llegar, o sea, que llegar a la convicción del juez o del mismo tribunal con las pruebas presentadas. Claro, la finalidad de la prueba, evidentemente la prueba va dirigida al juez, o sea, va dirigida a mí mismo. La prueba va dirigida al juez, que es al que yo tengo que convencer. Muy bien, Vanessa. Básicamente, cuando yo hablo de la finalidad de la prueba, ¿cuál es el objetivo que se persigue con la prueba? ¿Y cuál sería ese objetivo? Llevar al convencimiento del juez, es decir, llegar al conocimiento del juez lo que se está pretendiendo probar. ¿Y qué se pretende probar en un proceso penal? Por parte de la fiscalía, probar la existencia de un hecho jurídicamente relevante y la responsabilidad penal que le asiste a la persona acusada. Si decimos cuál es la finalidad de la prueba, llevar al convencimiento del juez, más allá de toda duda, la disponible y la responsabilidad penal del procesado. ¿Por qué la planteamos desde el punto de vista de la fiscalía? Porque básicamente es la fiscalía la que tiene la carga de la prueba en el proceso penal. Porque es la fiscalía la que le corresponde probar. ¿Por qué no a la defensa? Porque la defensa tiene a su favor el principio del indubio pro reo y el principio de la presunción de inocencia. Entonces, en caso de dudas, se absuelve a la persona. Y en caso de que la fiscalía no pruebe, entonces, finalmente el objetivo o la carga de la prueba dentro del proceso penal está en hombros de la Fiscalía General de la Nación, que es la que le corresponde entrar a determinar los dos aspectos principales que, como ya dije, son la existencia de una conducta punible y una posible responsabilidad penal del procesado. ¿Está claro hasta acá? ¿Quién se lee, por favor, el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal? ¿Lo ubicaron? 372. Sí, lo puedo leer. Bueno, Vale. dice artículo 372, corrupción de alimentos, productos médicos, No. material. No, del Código Penal. De Procedimiento Penal, no penal. Perdón. Fines. Fines, sí. Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez más allá de la duda razonable, los hechos y circunstancias. Materia del juicio penal del acusado como autor o partícipe. Ahí está todo. Las pruebas tienen como fin llevar al conocimiento del juez más allá de la duda razonable, porque si estamos en una duda razonable tiene que absolver. Más allá de la duda razonable, los hechos y circunstancias en materia de juicio, es decir, los hechos jurídicamente relevantes y la responsabilidad penal del procesado, sea a título de autor o partícipe. Ese es el objetivo principal del proceso, la finalidad principal del proceso penal. ¿Y el objeto de la prueba qué sería? Cualquier cosa que se pretenda probar.
Ya habíamos dicho que la carga de la prueba está en manos o en hombros más bien de la Fiscalía, que es la que le corresponde impulsar el proceso hasta llevar a determinar que la o realizó una conducta que a la luz del derecho penal tiene el carácter de ser delito. Sin embargo, si la defensa llegara a decidir probar algo dentro del proceso, necesariamente le correspondería a la defensa entrar a adelantar los actos investigativos que permitan llevar a la obtención de esos elementos materiales probatorios que en juicio oral se convertirían en prueba. Entonces, vamos a suponer que yo estoy defendiendo a Antonio Chávez porque supuestamente Antonio Chávez el día 14 de octubre del año 2021 asesinó a Juan Pérez en momentos en que éste trataba de ingresar a su casa y él, utilizando un arma de fuego de propiedad de su padre, disparó en 3 oportunidades a esta persona y la asesinó. Entonces yo estoy teniendo como teoría del caso probar que aunque Antonio sí asesinó a esta persona, lo hizo en ejercicio de una legítima defensa privilegiada, habida cuenta de que esta persona estaba ingresando de manera oculta, de manera arbitraria a su vivienda, y él, por defiendo las intenciones de esta persona, le acepta 3 disparos con arma de fuego. Básicamente, desde esta perspectiva, tenemos entonces que la acción de la persona está encaminada, o la acción de la defensa en este caso, perdón, está encaminada a probar una legítima defensa privilegiada. Lo que quiere decir que si nosotros adoptamos esa política o esa posición como teoría de defensa, estamos obligados a probar. Entonces, todo lo que se busque probar dentro del proceso sería el objeto de la prueba. ¿Y quién puede probar? Tanto la defensa como la Fiscalía, bajo otro semestre pasado que se llama el principio de igualdad de armas, que es un principio propio de los sistemas acusatorios. Bien, hasta ahora, ¿hay dudas de lo que hemos dicho o estamos bien? Estamos bien, profe. Bien. Miremos, por favor, lo relacionado con la necesidad de probar. Artículo 382, si no me traiciona la mente, vamos a mirar aquí en el código. 380 y... No, 81. 381. ¿Quién lo lee, por favor? Conocimiento para condenar. Sí. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse en eso. Fíjense que aquí estamos entonces diciendo que para poder emitir una sentencia condenatoria se requiere que esté probado, más allá de toda duda, la existencia de un hecho jurídicamente relevante, es decir, la existencia de un delito y la responsabilidad penal del acusado. Es el fundamento principal para poder expedir una sentencia condenatoria. Y además de eso tenemos que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas legales, regulares y oportunamente allegadas al proceso, lo que quiere que dentro del proceso, para que el juez pueda tomar una decisión, todos los hechos que fundamentan su decisión deben estar básicamente probados dentro del proceso. Alguien que por favor busque el artículo, vamos a leer el artículo 373, 374, hasta ahí, 373 y 374, después miramos lo demás. 373, 374. ¿Lo tienen a la mano? 373.
y 374. Es el que dice libertad, ¿no? Sí, libertad. Los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán proveer cualquiera de los medios establecidos en este código por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Y el 374 dice oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser solicitada o presentada en audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 350 y 357, y se practicará en el momento correspondiente del juicio Fíjate que oral. estos dos artículos están tocando dos puestos trascendentes. Uno, el principio de la libertad probatoria, el cual determina que no existe en materia de derecho penal lo que se conoce como la tarifa legal. Es decir, no existe en materia penal unos hechos que necesariamente deban ser probados a partir de un elemento probatorio en concreto. Entonces yo podría, dentro de ese principio de libertad probatoria, siendo la prueba pertinente, conducente y admisible, probar con cualquier prueba. Eso sería, digamos, en principio. Y el principio que habla de la oportunidad de las pruebas nos señala claramente que el momento procesal en que se solicita la prueba que se practicará en juicio es en la audiencia preparatoria y que es en la audiencia de juicio oral en donde se practica la prueba. Todo esto nos está llevando a prácticamente hacer un resumen rápido de muchísimos temas que dimos el semestre pasado. Porque ya ustedes, al escuchar lo que logramos ver nosotros cuando dimos las audiencias de conocimiento y todo el tiempo que demoramos mirando qué se da en cada una de esas audiencias. Ahora bien, el último principio que quiero que toquemos antes de entrar ya en materia, en el tema que tenemos debido proceso probatorio, quisiera que miráramos el artículo 380 y el 382. 380 y 382. Nos saltamos de 380. Criterios de valoración. Los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de estos serán señalados en el respectivo capítulo. Y el 382 se titula como medios de conocimiento. Son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba tal, la preinspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Bien, básicamente yo quiero que tengamos claro dos cosas. Dentro del proceso penal se dan unas fases de formación de la prueba. Desde que inicia el proceso penal, la piedra angular de todo el proceso va encaminada a la obtención de elementos probatorios, evidencias físicas o información. Posteriormente tiene vocación de convertirse en pruebas. Entonces, yo quisiera que por favor se fincaran en estos términos que les voy a decir. Elemento material probatorio, evidencia física e información legalmente obtenida. Esos tres términos vamos a utilizarlos a lo largo del semestre para referirnos a lo que resulta de una actividad investigativa antes de la audiencia de juicio oral. Es decir, es como la evidencia física y la información legalmente obtenida fueran estudiantes de prueba, como por ejemplo, se matriculan en primer semestre 40, 50, 60 estudiantes, no todos ellos llegan a convertirse en abogados al final. Es decir, a lo largo de todo ese proceso se va depurando y va quedando gente que no va avanzando o se va retirando, etcétera, y no va llegando al objetivo de convertirse en abogado. Bajo esa perspectiva y esa analogía, miremos el término elemento material probatorio, evidencia física, información legalmente obtenida, como aquello que resulta
consulta realizada por la Fiscalía a través de su policía judicial o de la defensa a través de su grupo de investigadores privados. Van obteniendo unos, y este es el término genérico con el que vamos a trabajar ahora, unos medios cognitivos. Esos medios cognitivos, que son elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se lleva a lo largo del proceso sobre diferentes etapas que ya las vamos a mirar acá en estas diapositivas y permitirán con posterioridad practicarse en la audiencia de juicio oral, sea una prueba testimonial, una prueba pericial o una prueba documental, que finalmente es lo que llega al conocimiento del juez y por eso se llaman medios de conocimiento. Entonces, es diferente cuando se habla de medios, cuando habla de medios de conocimiento. Digamos que es la misma moneda vista desde dos caras diferentes. Por un lado, cuando hablamos de medios cognitivos, estamos haciendo referencia a elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, que todavía no es prueba, pero tiene la vocación de convertirse en prueba. Es decir, es un estudiante de prueba, un pichón de prueba. Pero cuando hablamos de medios de conocimiento, ya estamos hablando de aquello que se logró practicar en la audiencia de juicio oral. Y entonces vemos cómo se transforman esos elementos materiales probatorios, esa evidencia física y esa información legalmente obtenida, se transforma a partir de la práctica, sea de una prueba pericial, documental o testimonial. Y ahí es donde llega a la aprehensión del juez, al conocimiento del juez. Antes de este momento, el juez no puede conocer el contenido de la prueba. ¿Está claro hasta acá? ¿O no? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hacer una vista rápida de esta diapositiva para luego entrar a concretar ya con una explicación para que ustedes miren cómo entrar con fases probatorias. La segunda diapositiva, por favor. André. Profe, una pregunta. Usted dijo que en los medios de conocimiento que se transforman, el elemento material probatorio, la evidencia física y la información legalmente obtenida se transformaba en prueba a partir de la prueba testimonial, pericial y ¿cuál más? Documental, pericial y testimonial. Gracias, profe. Bien. Bueno, como todos saben, el concepto de debido proceso emana del artículo 29 de la Constitución, el cual consagra el debido en materia penal, estableciendo pues una cantidad de principios que hacen parte de la posibilidad que tienen las personas de poder controvertir la prueba, participar en la práctica de la prueba y bajo la perspectiva de que están protegidos o estamos blindados a partir de dos principios fundamentales, que es el principio del indubio pro reo y el principio de la presunción de inocencia, lo que obliga al Estado a tener que adelantar unos actos probatorios tendientes a desvirtuar estos dos principios que graban. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la ley 906 regula el debido proceso probatorio anterior, por favor, como una garantía a un proceso público contradictorio con igualdad de armas y lealtad entre las partes, que es básicamente lo que comenzamos diciendo al principio de esta clase. Dentro de lo que es la práctica de la prueba, necesariamente se debe respetar como garantías fundamentales del procesado la posibilidad de controvertir la prueba, la posibilidad de entrar al proceso fiscalía, logrando desvirtuar las pruebas que la fiscalía está poniéndole de presente a la persona, y la lealtad de partes, que indica que las partes deben actuar con total lealtad hacia su contraparte, por lo que desde ese punto de vista le tocaría, y en relación al principio de publicidad, descubrir cuáles son las pruebas que tiene en contra del procesado. ¿Qué sucedería si no se respeta el debido proceso? La norma es clara que la obtención de pruebas sin el respeto irrestricto al derecho es una exclusión de la prueba. ¿Quién lee, por favor, el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal? Artículo 23. Cláusula de exclusión. Sí. Toda prueba
obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. Entonces, fíjate que aquí va siendo como sanción para la violación al debido proceso probatorio la exclusión del medio de prueba, lo que es ratificado más adelante en el artículo, ya les digo el artículo, te digo. Artículo. Esto es la audiencia preparación. Ya lo encontré. Artículo 360, por favor. Prueba ilegal. El juez excluirá la práctica o adopción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. Entonces, fíjate, el juez excluirá todos los medios de prueba que se hayan obtenido de forma ilegal y también aquellos que se hayan aducido o conseguido con violación a los requisitos formales establecidos en el código, que no es otra cosa que con violación a el debido proceso probatorio. Entonces, ya tenemos claro que el debido proceso parte de un principio constitucional. Denme un segundo, por favor. Una llamada aquí importante. Denme un segundo, por favor. Creo que tiene el micrófono apagado. Ya
Ya me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora entonces es que la ley 906 establece unos principios y que la violación de esos principios produce la exclusión de la prueba. ¿Listo? La siguiente diapositiva, por favor. Fase entonces de la prueba. Siguiente. En el transcurso y a lo largo del proceso de las distintas audiencias se va dando una actividad probatoria que pasa por la siguiente fase. Una fase de averiguación, de aseguramiento, descubrimiento, enunciación. Continúa la otra. André, pasa la otra, por favor. Estipulación probatoria, solicitudes probatorias, controversia, decreto, práctica de admisión de la prueba y valoración. Básicamente, si te regresas un momentico al anterior, por favor. La fase de averiguación, aseguramiento y descubrimiento de la prueba se dan en la etapa de indagación y en la etapa de investigación, que es donde se van realizando actos investigativos tendientes a conseguir lo que se conoce como medios cognitivos, que ya sabemos que son elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida. Ya en lo que es la audiencia de conocimiento, en la fase de conocimiento, en la etapa de juicio, que es donde se dan las audiencias de conocimiento, se va comenzando a dar el descubrimiento de la prueba, la enunciación, la posibilidad de hacer, pasa a la siguiente diapositiva, por favor, de hacer estipulaciones. André, la otra diapositiva. Estipulaciones, las solicitudes probatorias, las controversias, el decreto, y ya en audiencia de juicio oral se da la práctica de la prueba y la valoración de la misma. Entonces, del tercer punto al noveno se dan entre la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria. Los dos últimos en juicio oral y los dos primeros se dan en las primeras etapas cuando se van tratando de realizar actos investigativos tendientes a conseguir elementos materiales probatorios, evidencia física, que recordemos que tiene el nombre de medios cognitivos. Continúa, por favor. Entonces, miremos y analicemos las fases que se dan en el juicio oral. Habíamos dicho que se da desde el descubrimiento, que se da básicamente cuando se da a conocer a la contraparte los elementos probatorios que se tienen. Por lo tanto, ese descubrimiento probatorio comienza para la fiscalía en la audiencia de acusación, que hace parte de la etapa de juicio, y continúa para la defensa en la audiencia preparatoria. Lo que es la producción y aducción de la prueba, las solicitudes que se hacen de la prueba en la etapa o en la audiencia preparatoria, y cuando se practican o se produce el nacimiento de la prueba como tal en la audiencia de juicio oral, lo que hace o lo que lleva o conlleva que el juez deba valorar la prueba para hacerse al conocimiento o al convencimiento que se exige para condenar y que ya lo vimos en el artículo 381. Continúa, por favor. Fíjate que el pronunciamiento acerca del descubrimiento probatorio se da en la primera fase de la audiencia preparatoria. Recuerden que en ese momento la defensa, la fiscalía cumplió con el objetivo de entregar esos elementos probatorios. Estamos recordando algo del semestre pasado, y que ahí inmediatamente está obligada la defensa a comenzar su labor de descubrimiento probatorio, dándole a conocer a la fiscalía cuáles son sus elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que hará valer en el juicio oral. Para la defensa comenzaría el descubrimiento en la audiencia de acusación si va a hacer uso de la inimputabilidad como teoría del caso. Luego, la enunciación, que es una fase intermedia que llevaría a que las partes definan o vayan perfilando cuáles son las pruebas que van a ser objeto de solicitud probatoria. Luego, las partes tienen la oportunidad de realizar estipulaciones probatorias, que recuerden son acuerdos que se realizan entre la defensa y la fiscalía con el objetivo de dar por probado hechos dentro del proceso. Y aquí es importante, yo siempre he sostenido que desde el punto de vista de la técnica jurídica no está bien decir que lo que se pretende
dentro del laboratorio es estipular pruebas o aportar pruebas. No, se estipulan son hechos que están soportados en pruebas. Continúa, por favor. Bueno, perdón, la solicitud y la controversia. En cuanto a la solicitud, ya vamos a ver cómo se entran a conjugar acá aspectos como la pertinencia, la conducencia y la admisibilidad de la prueba en punto a que la prueba sea útil al proceso y que la prueba no sea ilegal. Y recuerden las sanciones que se dan dentro de estas fases probatorias al momento de decidir el juez si la prueba es ilegal. La consecuencia jurídica, ya lo habíamos visto, es la exclusión de la prueba. Si la prueba no es descubierta, la consecuencia jurídica es el rechazo. Y si la prueba no es pertinente, no es conducente o no es útil, la consecuencia jurídica es la inadmisión de la prueba. Continuemos. Discúlpenme que vaya así de rápido, pero supone que estamos repasando algo que ya vimos el semestre pasado. La otra diapositiva. André, por favor, hacia la diapositiva. Bien, colabórame con la lectura aquí, por favor. Paula. Ya, profe. El descubrimiento de los elementos materiales de prueba es un acto en virtud del cual los sujetos procesales, la Fiscalía y Defensa se ven apremiados en desarrollo de los principios de lealtad, equilibrio e igualdad de armas que precisa el sistema procesal acusatorio a dar a conocer, exhibir y mostrar a la contraparte aquellos elementos de juicio sobre los cuales, entendida esta como definición de la estrategia en punto de los propósitos de una actuación particular. Ayer yo le decía a los estudiantes de procedimiento penal 1 que el proceso es como cuando uno está jugando dominó, pero con la diferencia de que cuando uno juega dominó, uno trata de esconder las fichas para que no lo vea la otra persona que está jugando con uno, y por eso que la otra persona trata de adivinar qué ficha tiene uno, porque uno no las deja ver. Acá, en este tipo de procesos, se juega pero mostrando las fichas. Se le está mostrando todo el tiempo la ficha de la contraparte para que la contraparte sepa qué es lo que nosotros tenemos, porque ahí no gana el que oculte elementos probatorios, gana el que sepa mover mejor sus fichas. Pero desde ese punto de vista, básicamente el descubrimiento hace parte o desarrolla, como ya lo había mencionado al principio, el principio de lealtad de partes, en el sentido de que la otra parte tiene que ser leal conmigo. A mí la otra parte no me puede ocultar pruebas ni esconder se juega de forma transparente para que en ese sentido el proceso pueda tener un debido proceso probatorio. Continúa, por favor, la siguiente diapositiva. Léela, por favor, Talía. Con fundamento legal podemos afirmar 3 son los momentos procesales básicos, pero no son los que se relacionan primordialmente con el descubrimiento probatorio. Pasa a la otra diapositiva. ¿Cuáles son los momentos? Primero, Talía. Primero, cuando el fiscal remite al juez el escrito de acusación con sus anexos, al que pueden acceder los intervinientes, artículo 337. Segundo, dentro de audición, artículo 344. Y el tercero, en desarrollo de la audiencia preparatoria, artículo 356 y 357. Fíjate entonces que el descubrimiento probatorio en el proceso realmente está disipado a varias etapas. La primera, obviamente, cuando se da el traslado del escrito de acusación, cuando se presenta el escrito de acusación, porque ahí la defensa puede conocer cuáles son los elementos materiales probatorios de evidencia física e información legalmente obtenida con la que cuenta la Fiscalía. Luego, en desarrollo de la audiencia, hay una verbalización de del escrito de acusación
y posteriormente se hace lectura o descubrimiento de todos los elementos probatorios. O sea, se leen ya los elementos que están incorporados en el escrito de acusación. Y luego, dentro de los 3 días siguientes, se debe entregar físicamente esos elementos. Y en la audiencia preparatoria, porque ahí es donde la defensa está obligada a descubrirle a la fiscalía. Lo que no descubra la defensa en la audiencia preparatoria, queda la defensa sin elementos probatorios para probar su teoría del caso. ¿Vale? Por favor. Recuerden que la sanción por no descubrimiento es ¿la qué? El rechazo de la prueba. Bien, entonces la solicitud probatoria tiene un contenido que abarca los temas de contundencia, pertinencia, racionalidad y utilidad de la prueba. Entonces, por eso era que cuando dimos los artículos aquellos, dije que no leyéramos todavía porque íbamos a mirarlos ahora detenidamente. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, conducencia. ¿Quién la lee, por favor? María Medina, por favor. La conducencia es un concepto de hecho, por cuanto se puede llamar conducente a una prueba que es permitida por la ley como elemento probatorio. Fíjate que yo siempre le digo, yo tengo un amigo fiscal que me está diciendo otro día, estaba mortificado que tiene una audiencia preparatoria. Yo en ese caso soy representante de víctima y le dice, hombre, pero tú no te mortifiques por la conducencia, porque es que básicamente la conducencia es la idoneidad que tiene un medio para probar algo, pero como existe un principio de libertad probatoria, básicamente los medios probatorios que no estén prohibidos por el código son conducentes para probar algo. Yo puedo probar como quiera. Habrán unos que son más o tienen una mayor eficacia que otros, como por ejemplo, una prueba científica de ADN puede tener mucho más peso que unas pruebas, simples pruebas testimoniales. Están en un proceso de asistencia alimentaria. La prueba de parentesco a través del registro civil tiene muchísimo más valor que unas pruebas simplemente testimoniales que digan que la persona es el padre del menor o de la menor. Pero desde ese punto de vista, si bien es cierto, tienen mayor eficacia, no por ello podríamos decir que no es conducente. Puesto que, como dice la diapositiva, es un concepto que hace relación a que el medio que se utilice no esté prohibido por la ley, esté permitido por la ley. Continúa, por favor. Otra diapositiva, por favor. Pertinencia. Es un concepto de hecho, pero cuando estamos pertinente, cuando esta puede ser elemento demostrativo de un hecho que se está directamente. Fíjense que la pertinencia de una prueba con el tema de la prueba. ¿Y cuál sería el tema de la prueba? Lo que se está buscando dentro de un respectivo proceso. Por ejemplo, en el proceso de homicidio tenemos que probar que la persona murió, que no murió por causas naturales sino violentas, que la muerte fue provocada por la acción de persona. Entonces, todos esos son aspectos pertinentes. Sin embargo, establece el código porque aquí no solamente se habla de lo que esté directamente relacionado con el hecho, sino también lo que esté indirectamente relacionado con él. Leamos, por favor, el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal. La pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado.
También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de las circunstancias mencionadas, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Entonces, fíjate, ¿cuándo es algo pertinente? Cuando se refiere directa o indirectamente ¿a qué? A los hechos y circunstancias relativas a la comisión de la conducta o a la responsabilidad del procesado, que habíamos dicho que eran los dos aspectos principales que se prueban dentro del proceso. Pero asimismo, a lo que tiene relación con la identidad y responsabilidad del acusado, y también lo que hace referencia a lo que haga más probable o menos probable la ocurrencia de una conducta punible. Entonces, si estamos frente a un delito sexual y nosotros vamos a llegar a determinar o a probar que era una persona que se había realizado un procedimiento de vasectomía o que simplemente era una persona que es incapaz de procrear, y resulta que estamos frente a un delito sexual agravado porque supuestamente la víctima quedó embarazada. Entonces, la prueba que permita determinar que esta persona se practicó una vasectomía o que esta persona tiene problemas reproductivos es una prueba que, aunque pareciera que no tiene relación directa con eso, sí la tiene dentro de este caso, porque hace menos probable que esta persona pudo haber sido quien perpetró el acto de violación. Hace unos días yo tenía un caso en donde supuestamente estábamos hablando de un delito sexual donde una niña, una muchacha, una joven ya, denunciaba que su papá le había durante mucho tiempo le había violado de manera muy reiterada, varias veces la había violado a su papá. Incluso ella relata en una de sus entrevistas que ella logró quedar embarazada, adoptar el niño, porque había sido fruto de una violación que le había causado su papá. Y resulta que una vez llegada esta información, yo tenía la defensa del victimario, del presunto victimario, solicité se adelantaran a registros médicos habían de que efectivamente ella se había practicado aborto en la forma como ella lo hizo. Realizado todas las pesquisas, se determinó que nunca esta niña había sido aborto. Es más, dice ella que se lo habían practicado a expensas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la clínica de aquí, Unidad Intermedia de y ni aparece reporte de eso en el bienestar familiar, ni aparece reporte de eso de la práctica de ese aborto en la clínica, y menos para la época donde ella dice que se lo practicó. Fíjense que esta prueba no tiene relación directa con el hecho, sí hace menos probable la ocurrencia del mismo, porque logramos determinar con ello que está mintiendo la víctima. Bien, continuemos, por favor. Profe, tengo una pregunta. Vale. O sea, con respecto a eso, pero eso no sería ilegal. Quizás ella sí se lo practicó, pero en realidad los de la clínica lo están ocultando. ¿No sería así? Eso pensé también, profe, como... ¿Se lo estaban ocultando en la clínica? Sí, o sea, pues porque... no, sí, o sea, ¿qué te digo? Yo lo que te digo no es que sea un hecho determinante para la absolución, pero sí hace menos probable la ocurrencia del hecho. Es como cuando... en un caso que también tuve donde una niña relataba que había sido violada por un hermano, un primo, algo así, y ella narraba, pues hacía en sus relatos narraciones de que esta persona efectivamente la había penetrado, etcétera, y resulta que el dictamen médico legal expedido por el examen sexológico determinó que esta niña no tenía ningún tipo de laceración en su himen, es decir, tenía un himen intacto, continuaba siendo virgen, y además de eso su himen no era elástico, es decir, que básicamente era imposible que se pudiese encontrar, luego del hecho que ella relata, el himen totalmente íntegro. Desde ese punto de vista, fíjate que estamos frente a una situación que hace menos probable que efectivamente ella haya sido víctima de una violación, infiltrado
que ella se desgarró en el IME en meridianos 6 y 3, y de esa manera no pudiéramos desvirtuar que efectivamente ella fue víctima de una penetración. Desde ese punto de vista, claramente son circunstancias que, aunque no tienen relación con el hecho, sí logran hacer menos probable, o no digo que sea la prueba determinante para la absolución, pero sí hacen menos probable que el hecho haya ocurrido. Porque qué tal que hubiésemos adelantado la investigación en el caso que les decía, en la clínica hubiese aparecido un reporte de que efectivamente ella ingresa a la clínica y allá se practica un aborto. No estamos hablando de una clínica clandestina, estamos hablando de la unidad intermedia que está adscrita a la Secretaría de Salud de Sincelejo. Cualquier persona que entre en calidad de paciente a la clínica, necesariamente al principio se llenan unos reportes de ingreso, independientemente del procedimiento que le practiquen allá adentro. En la práctica del procedimiento dentro de la clínica, y sobre todo que ella lo dice que a instancias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien aplicando la sentencia de la Corte que hace legal el aborto en los casos de violación, permitió y auspició que se le realizara supuestamente el aborto, que me pareció también de entrada una situación sorprendente, pues que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo haya manejado así, pero fíjense que finalmente no hay registro de nada de eso. Es más, para la fecha en que ella dice que se practica el aborto, no hay registro de acompañamiento de ningún funcionario del bienestar familiar a ella, ni que ella se hubiese acercado a las instalaciones del bienestar familiar a reportar la existencia de un presunto embarazo. Entonces, fíjate que sí hace menos probable el hecho. Vanessa, léete la racionalidad, racionabilidad. Un momento, profe. Racionalidad. Actitud del que actúa de acuerdo con la razón y no se deja llevar por sus impulsos. Es de una, no me aparecía todavía la diapositiva ya. La racionalidad de un medio probatorio se advierte cuando éste denota una viabilidad para ser practicado dentro de las condiciones integrales que el mismo medio exige para su... Fíjate. Advierte que es la viabilidad de la práctica de un acto investigativo dentro de las condiciones integrales que el mismo exige para su práctica. Yo recuerdo que esto se ve más que todo control de legalidad previo a procedimientos violatorios de derechos y garantías fundamentales. Y también en decisiones sobre procedimientos o prácticas de pruebas que conllevan a violación de garantías fundamentales en las audiencias de control posterior. Por ejemplo, cuando se ordena una intersectación de comunicaciones o se ordena una búsqueda selectiva en base de datos, etc. Esos son actos investigativos que son violatorios de derechos y garantías fundamentales para que se pueda ponderar por parte del juez con un criterio de racionabilidad determinar que ese medio o esa práctica de prueba es viable en las condiciones integrales del proceso para la obtención del resultado y que este resultado no se puede obtener de otro medio por otro medio menos lesivo. Porque si se puede obtener por otro medio menos lesivo, acuda al medio menos lesivo y no vulneremos el derecho y la garantía fundamental. Y esto tiene relación también directa con lo que habíamos dicho sobre la exclusión de la prueba, porque en caso de determinarse una violación flagrante de este tipo de situaciones, conllevaría a la... deme un segundo, por favor. Ya, es que estaban dándome respuesta de un correo que envié. Entonces, esto provocaría entonces que se excluyera la prueba porque la prueba obtenida con violación a las garantías fundamentales da lugar a una exclusión. Continúa con la otra, por favor. Que es utilidad. Utilidad. Isabela, por favor, colabórame con la lectura.
La utilidad tiene una íntima relación con la eficacia de la prueba, por cuanto una prueba será útil cuanto aporte conocimiento al objeto de la investigación. Por cuanto de lo contrario, será inane al proceso. Fíjense que yo les decía hace un momento con relación a establecer frente a la conducencia. Si yo llevo 5 personas a declarar que yo soy el papá de Juana y resulta que hay una prueba documental en donde se logra determinar que Juana ha sido registrada por Antonio y que por lo tanto existe un registro civil de que Juana es hija de Antonio, claramente que aquí, si bien es cierto, no se niega la prueba por conducencia porque hay un principio de libertad probatoria, evidentemente va a ser útil al proceso. No aporta nada porque finalmente yo puedo llevar 100 personas que declaren eso, pero esa prueba no va a poder controvertir un registro civil en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, claramente la situación que estamos poniendo de presente, el juez al momento de valorarla en la audiencia preparatoria va a inadmitir la prueba por ser esta inútil, inane, no va a contribuir o aportar nada al proceso. O 5 personas que vayan a declarar sobre lo mismo, la prueba puede ser pertinente, al ser inútil, el juez la va a inadmitir. Pero recuerden que este debate probatorio, en caso de que el juez lo admita, se debe hacer en la audiencia de juicio oral, en caso de que el juez admita la práctica de la prueba, ya que la parte que se opone no podrá presentar recursos, y ya eso lo habíamos explicado en la audiencia preparatoria cuando el semestre pasado dimos ese tema. Bien, yo creo que esa es la última diapositiva. Andrea, muéstrame a ver. Ah, no. Pero esta y después ya sí dice muchas gracias. ¿Qué dice Ana González? Colaboramos con la lectura, que esto ya irritaba. Es importante anotar que la fase de controversia probatoria y al tenor de lo dispuesto en el artículo 359 de la Ley 906 de 2004 es el momento oportuno e idóneo para que las partes soliciten el rechazo, exclusión o inadmisibilidad de las pruebas de la contraparte. Fíjate, al tenor de lo dispuesto en el artículo 359 que desarrolla la audiencia preparatoria, es en ese momento el rechazo, exclusión y inadmisión. Cuando se pide inadmisión de una prueba y el juez la decreta, la contraparte que se opuso no podrá presentar recursos, sino que le toca oponerse ya en juicio. Pero cuando se solicita rechazo o exclusión de la prueba, recordemos que el rechazo se da por ausencia de descubrimiento y la exclusión se da por prueba ilegal, sí se podrán presentar los recursos pertinentes en ese momento. Entonces, es importante que tengamos claro cuándo es admisible un recurso que a todas luces es interlocutoria, como es la decisión de exclusión, inadmisión o rechazo de una prueba. Bien, continúa con la otra diapositiva, por favor. Gracias por su atención en este punto. Entonces, mis queridos amigos, para ir redondeando un poco la idea, que ya unos cuantos minutos a las 1:30 me tengo que despertar porque tengo que entrar a una audiencia concentrada. Básicamente es importante que miremos desde varias perspectivas la información que hemos venido dando en esta clase. Lo primero, que existe una pena dentro de un proceso. Desde que se coloca la noticia criminal en donde se da inicio a la etapa de indagación hasta el momento en que se presenta la imputación, la Fiscalía realiza unos actos investigativos, generalmente son actos urgentes desarrollados por Policía Judicial, los cuales llevan al conocimiento del juez de control de garantías en su momento, primero el fiscal y luego el juez de control de garantías, elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, términos estos que englobamos bajo el término medios cognitivos, que permiten a esa instancia del proceso tener una inferencia razonable de autoría o participación. Alguien, por favor, que lea el artículo 308. La primera parte del artículo 308. Requisitos.
El juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga siempre y cuando... Ojo, se pueda inferir razonablemente que la persona pudo ser autor o partícipe de la conducta, que es básicamente lo mismo que se tenía para la imputación, artículo 287. El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Le hago una pregunta que yo sé que me la van a contestar enseguida. Antonio Chávez, ¿por qué estoy hablando acá en la imputación de elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida? Antonio, ¿estás ahí? Porque se dice que estos materiales, porque todavía no han sido puestos a controversia. No. No es esa la razón. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque no han sido practicados. Porque se habla de pruebas en la de audiencia de juicio oral. Claro, por favor, miren, no se les olvide esto. Yo creo que lo he repetido como 10 veces hoy. No se puede hablar de juicio oral. Antes de la audiencia de juicio oral, antes de que se practique la prueba, estamos hablando de medios cognitivos que son elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. ¿Vale? No quiero que se equivoquen más con esto. Bien. Entonces, fíjense que para ese momento procesal de la imputación y posterior medida de aseguramiento, se necesita tener ¿qué? Unos elementos materiales probatorios, evidencia física, información obtenida que permita inferir razonablemente que la persona pudo haber sido autor o partícipe de la conducta. Pero posteriormente, para la acusación, ¿quién mira por favor el artículo 336? Por favor. Lo leo, presentación de la acusación. Sí. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Ojo, se puede afirmar con ¿qué? Con probabilidad que ya pasamos de una inferencia razonable de autoría o participación a una probabilidad de verdad. Es decir, ya pasamos de lo posible a lo probable. Entonces, fíjate que el nivel de exigencia es más alto. Y ya habíamos leído el artículo 381 que nos decía que para condenar se necesita que de las pruebas se extraiga que la persona eso se habla de un convencimiento más allá de toda duda de que la persona fue autor o partícipe de la conducta punible, que la conducta existió y que la persona fue autor o partícipe. Leámoslo ya para cerrar ese artículo 381, por favor. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Dame favor, repíteme, Gabriel, otra vez ese pedacito donde dice que ¿fundado en qué? Fundado en las pruebas debatidas en el juicio. O fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Mire que ya aquí no estamos hablando de, Antonio, mira que ya aquí no estamos hablando de elementos materiales probatorios, ni evidencia física, ni información legalmente obtenida. ¿Por qué? Porque ya se condena después del juicio. Y ya cuando pasamos por material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida, sino que pruebas. Entonces, mira la diferencia del lenguaje que pareciera algo bobo, pero no es así.
En el artículo 308 hablábamos de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. ¿Para qué? Para imponer una medida de aseguramiento. En el artículo 336 decíamos que para acusar hablábamos de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida para afirmar con probabilidad de verdad. Y ya en el artículo 381 estamos hablando de ¿qué? De que para condenar se necesita tener un conocimiento, una certeza de que la persona fue autor o partícipe de la conducta punible, pero con fundamento en ¿qué? En unas pruebas que se debatieron en juicio oral. Entonces, si hay algo que yo quiero que les quede claro en esta clase es que antes del juicio oral no vamos a hablar de pruebas, vamos a hablar de elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida que recibe el nombre genérico de ¿qué? De medios cognitivos. Y después del juicio oral, cuando ya se practican ante un juez la prueba testimonial, la prueba documental o la prueba pericial, ya tenemos unos medios de ¿qué? De conocimiento. ¿Por qué? Porque son los medios que están llegando al conocimiento y el juez pueda, en virtud de ello, tomar la decisión culpable o inocente. ¿Está claro? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Me encanta que esté claro. Entonces, yo les voy a mandar una información para que, por favor, la leamos. Miren, yo sí quiero ser muy claro con ustedes. Este semestre vamos a tratar de ser bastante exigentes porque, primero, que tenemos mucho material y sin el concurso de ustedes no vamos a poder avanzar. Y segundo, porque vamos a ir puntualizando una cantidad de información que se supone que ustedes conocen. Les voy a dar 2 tareas para la otra semana. La primera, repasen toda su materia de procedimiento penal 1. Por favor, para que me puedan entender más fácil. Y segundo, les voy a rogar que toda esta información que les estoy poniendo de presente, ustedes la trabajen de una manera comprometida, es decir, lean lo que yo les estoy enviando. Les voy a enviar una información, necesito que la próxima semana la traigan bien leída para poder ir avanzando sobre varios temas que vamos a ver. ¿Vale? Listo, listo. Porque me voy listo, ahora para una audiencia que tengo en el juzgado y tengo que entrar puntualito a las 3:30 porque si no me ponen falta. Bueno, ¿vale? Pues ya va tarde. Listo, profe. Bueno, Gracias, profe. Muchas gracias. Que esté bien. Para que se vean su partido. Hasta luego, profe.